El petróleo es el combustible por excelencia de la sociedad industrializada de este siglo. Esta sustancia ya se utilizaba hace unos 5000 años en la antigua Mesopotamia en forma de betún como mortero en la construcción. Con su uso en la iluminación dio comienzo su explotación a nivel industrial en 1850. Actualmente, más de la mitad del total de la energía que produce el hombre procede del petróleo. A partir de este combustible fósil se pueden extraer una gran variedad de productos. Muchas de las sustancias que utilizamos habitualmente, como la gasolina de nuestros coches, toda esa diversidad de plásticos que simbolizan nuestra época o el betún de nuestros zapatos, proceden del petróleo. El problema que plantea esta fuente de energía es lo limitado de sus reservas y el aumento progresivo de su consumo. Si el petróleo se agotara bruscamente, un paisaje extraño aparecería ante nuestros ojos. Otro gran problema es que el uso de este combustible contamina seriamente la atmósfera. Formación y composición. El petróleo es un líquido normalmente negruzco, de aspecto oleoso y más ligero que el agua. Está compuesto principalmente de hidrógeno y carbono. El petróleo se originó por la acumulación de enormes cantidades de plancton y otros pequeños animales y plantas acuáticas. El plancton está formado por diminutos organismos vegetales y animales que viven flotando en las aguas y que pueden morir con facilidad por cualquier alteración del medio. Cuando esto ocurre, se depositan en el fondo marino en inmensas cantidades. Los restos orgánicos son cubiertos por capas sucesivas de arcilla y de fango. El progresivo aumento de peso de las diferentes capas va ejerciendo presiones y temperaturas cada vez mayores. Al mismo tiempo, y durante billones de años, una serie de bacterias van descomponiendo esta materia orgánica hasta transformarla en petróleo y gas natural. El petróleo tiene poca densidad y tiende a desplazarse hacia zonas de menos presión. Esta migración se produce a través de rocas permeables, pero cuando encuentra capas impermeables, se detiene y se acumula formando bolsas de petróleo. Se denominan trampas petrolíferas a estas especiales estructuras del subsuelo que detienen al petróleo en su desplazamiento y lo almacenan, formando un yacimiento. Existen varios tipos de trampas diferentes. El petróleo suele aparecer junto con gas y agua salada. El agua procede en parte del mar en el que se depositaron los restos orgánicos originarios del petróleo. El gas, disuelto parcialmente en el petróleo, ejerce una elevada presión. Por eso, cuando se perfora el pozo, el petróleo empieza a salir en forma de surtidor. Extracción del crudo. En un principio se perforaban los pozos que se encontraban muy cerca de la superficie, pero el aumento del parque automovilístico hizo que se buscaran nuevos yacimientos y se desarrollaran técnicas para la detección del petróleo en capas más profundas. Una de estas técnicas consiste en provocar una explosión en el interior de la corteza. Dependiendo del comportamiento de las ondas explosivas, al atravesar las distintas capas de la corteza, se puede detectar la presencia de petróleo. También se estudian las variaciones en el campo eléctrico para su detección.
Los primeros taladros se abrían paso por percusión a través de un orificio seco. Si encontraban petróleo, no podían detenerlo, perdiéndose enormes cantidades del mismo. En la actualidad, se suelen usar taladros rotativos que están sumergidos en un barro especial, con el que se rellena el pozo a medida que éste es perforado. Esto crea una presión que impide los escapes. El trépano es la parte final del taladro, situado en el extremo de una columna de tubos de acero por cuyo interior se bombea el barro. A medida que el trépano atraviesa el terreno, el material arrancado es llevado por el barro a la superficie. Allí los geólogos lo examinan para conocer la naturaleza del estrato por el que ha pasado el taladro, el cual puede alcanzar una profundidad de 15.000 metros. Una vez perforado el pozo, se inserta una tubería y se tapa el orificio herméticamente para evitar escapes. Para explotar los yacimientos marinos se han construido impresionantes plataformas, que son auténticas ciudades situadas en medio del océano, y que en ocasiones tienen que soportar condiciones climatológicas muy extremas. Una vez extraído el crudo, hay que transportarlo en grandes cantidades. Los oleoductos son el sistema de transporte más barato entre los pozos y las refinerías. Para el transporte por mar, se utilizan unos barcos especiales llamados petroleros que transportan cientos de miles de toneladas de crudo. Aunque un petrolero de 300.000 toneladas llega a consumir cada día 160 toneladas de combustible, sigue siendo un medio de transporte relativamente barato. Su principal problema es que cualquier escape puede provocar una marea negra con efectos desastrosos en la vida marina de zonas extensas. Refinado del petróleo. El petróleo se transforma en las refinerías. Estas son laboratorios químicos a escala gigantesca, donde se llevan a cabo procesos físicos tales como la destilación y también complejas reacciones químicas, como el fraccionamiento de compuestos orgánicos. El fraccionamiento consiste en la separación del petróleo en sus distintos componentes, llamados fracciones. Los diversos componentes alcanzan el punto de ebullición a distintas temperaturas y se separan por medio de la destilación fraccionada. De este modo, se obtienen gran cantidad de productos de gran uso, como el asfalto de las carreteras, el fuel oil de los barcos, la parafina, los aceites lubricantes, el gasoil, el queroseno, la gasolina, el gas de uso doméstico y otros muchos productos. El problema de estos combustibles, especialmente los enriquecidos con plomo, es que son muy contaminantes. Muchos de los abonos químicos que se utilizan en la agricultura son productos derivados del petróleo, así como muchos de los tejidos con los que se confecciona nuestra ropa. Muchos productos usados para el mantenimiento del automóvil son derivados petrolíferos. Lo mismo se puede decir de las parafinas muy usadas por la industria cosmética. Del petróleo también se obtienen plásticos que constituyen uno de los elementos característicos de la sociedad actual.